Cuando la densa oscuridad de la noche se retira a regañadientes, dejando paso a un amanecer que tiñe de rojo el horizonte, el corazón de África Oriental comienza a latir sus primeros compases. Uganda se alza como un santuario ardiente, donde la vida no solo existe, sino que brota con una fuerza desbordante en cada aliento de la tierra y el cielo. Este no es un territorio dormido, sino un grandioso escenario de supervivencia. Un mundo donde conviven extremos opuestos, donde las antiguas selvas tropicales gimen bajo una niebla eterna, ocultando secretos milenarios jamás revelados. Pero no muy lejos de Do, las llanuras se arquean bajo el sol abrasador. Es precisamente el choque entre la humedad y la sequedad, entre la oscuridad y la luz, lo que ha forjado uno de los paraísos más implacables del planeta. Entre esos profundos valles, serpentea el río Nilo Blanco, ondulando como una cinta de plata que divide el cuerpo del continente negro. No es solo agua, es un torrente vital que transporta la energía que nutre cada palmo de tierra, cada raíz. Donde quiera que el río avanza, la vida estalla, tejiendo un vínculo invisible pero indestructible entre las criaturas que luchan por sobrevivir en ambas orillas. En la oscuridad del bosque impenetrable de Bwindi, los ojos profundos de los gorilas de montaña observan silenciosamente el mundo. Son los ermitaños del gran bosque, portadores de la memoria del tiempo. En estas laderas cubiertas de verde intenso, cada uno de sus movimientos irradia la majestuosidad de reyes sin corona, guardianes esenciales en la crónica de la adaptación. Mientras tanto, en las vastas llanuras de Queen Elizabeth, la tierra tiembla bajo las pisadas de enormes manadas de elefantes, los grandes arquitectos de la sabana. Y allí, bajo las sombras dispersas, leones, leopardos y antílopes continúan escribiendo capítulos manchados de sangre. Cada especie, desde el depredador más feroz hasta la presa más frágil, es una pieza indispensable en el mosaico de la supervivencia. En Uganda, la naturaleza no existe de manera inerte. Está narrando su propia historia en cada aleteo que corta el viento, en cada rugido que sacude la tierra y en cada huella marcada sobre el barro húmedo. Es un lenguaje ancestral que no necesita palabras, donde cada sonido es una señal de la vida que despierta, crece y cambia sin descanso. Este es un escenario grandioso donde el guión nunca se repite. Aquí, la adaptación constante es la única llave que abre la puerta de la supervivencia. Cada día es una batalla, y sobrevivir es una obra maestra implacable escrita por la madre naturaleza. Bienvenido a la Sinfonía Salvaje, donde la vida y la muerte danzan en un baile eterno. En las praderas quemadas por el sol, donde la frontera entre depredador y presa es tan frágil como una hebra de humo, los encuentros fatídicos ocurren silenciosamente cada día. Pero no existe escenario más brutal, ni guión más despiadado, que cuando dos fuerzas dominantes se enfrentan cara a cara. Aquí, la indulgencia no existe, y cada mínimo error se paga con la vida.
Entre los enfrentamientos más sangrientos del continente negro, ninguno se compara con el duelo clásico entre el león y el búfalo africano. Una batalla desigual en número, pero equivalente en brutalidad. Cuando la sombra de las melenas oscuras se encuentra con los cuernos en forma de media luna, el aire se espesa, anunciando un cataclismo a punto de desgarrar la calma. De un lado está el arquitecto de la muerte, el soberano supremo de la cadena alimenticia, dotado de una mente estratégica aguda y garras afiladas. Del otro, el tanque viviente de la sabana, el gigante herbívoro cuya fuerza muscular puede aplastar cualquier ambición. Este es un duelo entre astucia y resistencia, entre la técnica refinada del asesinato y la brutalidad desnuda de la naturaleza. Esto no es simplemente una cacería, sino un duelo a muerte que resuena desde hace miles de años bajo el sol abrasador de África. El león conoce bien a su adversario. El búfalo africano no es una gacela asustada ni una cebra frágil. Son guerreros tenaces, portadores de una sangre temperamental capaz de convertir al cazador en víctima en tan solo un instante. El león nunca está solo en esta batalla. A diferencia de otros grandes felinos de hábitos solitarios, ellos transforman la cohesión en su arma definitiva. Bajo un mando silencioso, toda la manada actúa como una sola mente. No dependen de la suerte, sino de una disciplina férrea y una coordinación impecable para desafiar los límites físicos y derribar a gigantes mucho más grandes que ellos. Las reinas de la sabana comienzan a moverse, gráciles y silenciosas. Se deslizan entre la hierba alta como fantasmas dorados, con los ojos encendidos clavados en su objetivo. Todo sonido se desvanece. Cada paso es un cálculo preciso. Cada agacharse es una nota grave antes de que estalle la sinfonía del caos. Están cerrando el cerco, empujando a la presa hacia su condena. El objetivo está fijado. Un enorme búfalo africano de más de 900 kilos, blindado por músculos imponentes y un par de cuernos letales. Enfrentarlo no es cazar, es una apuesta mortal. Un solo embiste fallido, un segundo de duda y el león será destrozado. Pero el hambre y su instinto de dominio no les permiten retroceder. Cuando la trampa se cierra, la sabana silenciosa se convierte de repente en un campo de batalla caótico. Rugidos que desgarran el viento se mezclan con los cascos golpeando la tierra como truenos. El polvo se eleva y borra la visión. Los leones se lanzan como flechas, aferrándose y desgarrando. Pero el búfalo no es una víctima fácil. Gira, embiste y lucha con furia, transformando su cuerpo en un arma devastadora. Pero esta presa no se rinde con facilidad. El suelo tiembla bajo las pisadas coléricas. En lugar de huir en desbandada, la manada se compacta, gira y forma un muro de cuernos afilados imposible de penetrar. Protegen a las crías en el centro, transformando el miedo en una furia colectiva, lista para enfrentar a cualquiera que se atreva a cruzar la línea. Un solo embiste puede cambiarlo todo. La fuerza brutal del búfalo es capaz de lanzar al aire a un león adulto como si fuera una muñeca. La sabana africana no concede espacio para la debilidad. Aquí, incluso los depredadores más legendarios pueden ser derribados y aplastados bajo los cascos de la misma presa que intentaban matar. Pero esta batalla no se gana solo con músculos. Es un golpe a la mente. Los cazadores trabajan con paciencia para quebrar la voluntad de resistencia, aislando al objetivo de la protección del grupo. Cuando el miedo se apodera y la soledad lo envuelve, ese es el momento en que la presa cae, bajo el peso abrumador de la coordinación del grupo. Incluso el gigante más resistente exhala su último aliento, devolviendo el equilibrio sangriento a esta tierra.
Lejos del polvo del campo de batalla, el río Nilo se revela con una apariencia apacible, fluyendo lentamente como una cinta de seda que atraviesa el valle. Pero no te dejes engañar por su tranquilidad. Bajo la máscara serena de sus aguas turbias se esconde un mundo subterráneo despiadado, donde ojos fríos observan con paciencia cada movimiento en la orilla. Aquí, el silencio no es paz, sino la advertencia de la muerte. Perfectamente oculto entre el lodo y las raíces podridas se encuentra el cocodrilo del Nilo, uno de los depredadores más antiguos del planeta. Es como una roca que respira, un fósil viviente que ha perdurado millones de años. Sus escamas rugosas se funden con el agua, volviéndolo invisible. Permanece inmóvil, absolutamente quieto, como una escultura de la muerte esperando el momento de volver a la vida. Este asesino no necesita velocidad para carreras de resistencia. Posee un arma mucho más temible, una explosión instantánea de fuerza y una mordida con una presión de hasta 5000 psi. Es una fuerza capaz de triturar huesos e incluso metal. Puede esperar horas, incluso días, solo para intercambiarlo todo por una fracción de segundo decisiva. Cuando llega la oportunidad, el silencio se hace añicos y el río se convierte en una tumba sin escapatoria. Para el cocodrilo, el entorno es su arma. Deja que el agua, la sombra y las orillas escarpadas trabajen por él. No persigue a su presa. Deja que la presa entre por sí sola en la trampa ya tendida. Cuando una cebra o un antílope se inclina para beber, no saben que están mirando directamente a los ojos de su enemigo. Basta un instante de descuido, la superficie estalla y la víctima es arrastrada hacia la oscuridad eterna. La supervivencia de este gigantesco reptil también reside en su maestría para gestionar la energía. En las horas de sol abrasador, se arrastra hasta la orilla y mantiene la boca abierta para regular su temperatura, convirtiéndose en un panel solar viviente. Esta aparente pereza es en realidad una estrategia biológica perfecta, acumulando fuerza para los próximos ataques relámpago y manteniendo un dominio incuestionable sobre este río vital. Pero la vida en Uganda no solo pertenece a las sombras que se ocultan bajo el agua. En las amplias praderas, donde el sol quema la tierra hasta cuartearla, resuena un ritmo completamente distinto. Es la sinfonía de la velocidad y la ligereza. En medio de una dureza desnuda, la vida sigue encontrando la forma de florecer, y el impala es la encarnación más radiante de esa belleza resiliente. Los impalas no son simples habitantes de la sabana, son verdaderos bailarines del aire. Cuando el peligro se aproxima, no huyen de forma desordenada. Vuelan. Sus saltos, que parecen desafiar la gravedad, lanzan sus cuerpos esbeltos hacia lo alto, girando en el aire como si interpretaran una coreografía. Cada salto es un desafío directo a los depredadores. Para sobrevivir en una tierra repleta de miradas hambrientas, el impala debe convertir su propio cuerpo en un sistema de radar viviente. Sus grandes ojos redondos escanean sin descanso el horizonte, mientras sus orejas giran captando hasta el susurro de una hoja al caer. Nunca descansan del todo. La vigilancia está grabada en su sangre, convirtiéndose en un segundo instinto que les permite reaccionar más rápido que el miedo, transformando cada movimiento en un flujo perfecto de evasión. Aunque se les considera presas, los impalas nunca han sido criaturas débiles y solitarias. Saben que la supervivencia está en el número. Cientos de individuos se funden en una sola entidad. Cientos de ojos vigilan y cientos de patas están listas para acelerar al mismo tiempo. En este mundo despiadado, la cooperación de los aparentemente débiles es el escudo más sólido, transformando la manada en una fortaleza móvil casi imposible de romper.
Su vida es un viaje nómada sin fin. Atados a la hierba y a los brotes tiernos, los impalas deben moverse constantemente al compás de las estaciones. Cuando la estación seca llega y convierte los pastizales verdes en desiertos amarillentos, vuelven a marcharse. Resistentes y flexibles, atraviesan la sed y cruzan tierras muertas en busca de vida, siendo la prueba viviente de la extraordinaria capacidad de adaptación de quienes custodian el alma de la sabana. Si los impalas son bailarines ágiles, entonces la criatura que se alza imponente allí es un monumento a la serenidad, el antílope eland. Con su cuerpo masivo y sus cuernos en espiral apuntando al cielo, domina el paisaje con una belleza sobria y llena de autoridad. Sin estridencias, sin prisa, el eland existe como un testimonio del poder silencioso, una solidez que no se deja abatir por el paso del tiempo ni por los vientos de la sabana. A diferencia de la silueta esbelta de sus vecinos, el eland es una fortaleza móvil con una resistencia al calor extraordinaria. Su cuerpo robusto está diseñado para desafiar al sol africano. Puede sobrevivir en lugares donde el agua es poco más que un sueño lejano, exprimiendo cada gota de vida de las plantas más áridas. El eland no solo existe, conquista la dureza del entorno con la increíble tenacidad de un guerrero silencioso. La corpulencia no es una carga, sino la llave que abre los tesoros del cielo. Gracias a su imponente altura, el eland alcanza los niveles de hojas tiernas que otros herbívoros solo pueden mirar con anhelo. Explora estos oasis elevados, alejándose de la feroz competencia que reina en el suelo. Aquí, la vida no depende únicamente de la fuerza muscular, sino también de la capacidad de convertir lo imposible en una fuente abundante de sustento. Pero la sabana de Uganda es un lugar lleno de paradojas. Cuando el viento deja de soplar y los pájaros callan, no es paz, es un presagio. Entre las sombras irregulares del mediodía, donde la luz y la oscuridad se enfrentan, una figura espectral comienza a tomar forma. Sin sonido, sin rastro. Solo un escalofrío que se extiende por el aire anunciando: la muerte está paseando. El leopardo africano, el gran maestro del arte de la invisibilidad. Su pelaje moteado en dorado y negro no es un adorno, sino un manto mágico que le permite disolverse en la vegetación espesa. Está justo delante de los ojos, pero es invisible. Un fantasma que se desliza a plena luz del día, burlando incluso la vista de las presas más vigilantes. En su mundo, ser visto es sinónimo de fracaso. A diferencia de sus ruidosos parientes, los leones, que dependen de la fuerza del grupo, el leopardo elige el camino del solitario. Es una asceta, un estratega que convierte la paciencia en su arma definitiva. Puede permanecer inmóvil durante horas, hecho piedra sobre una rama, calculando cada ángulo y cada dirección del viento. En este juego no tiene compañeros que corrijan sus errores. Cada decisión debe ser perfecta. Todos sus sentidos han sido afinados hasta lo extraordinario. Sus ojos penetrantes atraviesan la noche y sus oídos sensibles detectan incluso los latidos temerosos a la distancia. Lee la sabana a través de señales que nadie más percibe. Un movimiento de cola, un suspiro de la presa, todo se convierte en datos procesados al instante para preparar el golpe final. Cuando llega el momento, se convierte en un rayo dorado. Su velocidad y precisión son tan aterradoras que la víctima suele morir antes de comprender lo que ocurrió. Pero lo más extraordinario reside en su fuerza muscular. El leopardo desafía la gravedad, arrastrando presas más pesadas que él mismo hasta lo alto de los árboles. Allí está su despensa segura, inaccesible para oportunistas como las hienas o incluso los leones.
Este es el retrato de la adaptación perfecta. El leopardo no es selectivo. Desde crías de antílope, monos en las ramas, hasta peces en el agua. Su menú es tan variado como la tierra que habita. Su extraordinaria capacidad de supervivencia le permite mantenerse incluso cuando los recursos escasean. En un mundo hostil, sigue allí, oculto, silencioso y letal, recordándonos que la oscuridad siempre observa. En completo contraste con los asesinos que se ocultan en la sombra, están los gigantes apacibles que caminan bajo el sol. Las jirafas, con sus piernas interminables y su largo cuello apuntando al cielo, parecen faros vivientes de la sabana ugandesa. En medio del océano de hierba, su elegancia y sus patrones únicos crean una obra maestra en movimiento, hipnotizante y majestuosa. La altura no solo les da renombre, les otorga un privilegio. Viven en el piso superior del ecosistema, deleitándose con las hojas más tiernas que ningún otro herbívoro puede alcanzar. Sin disputas, sin prisa. Las jirafas disfrutan una vida tranquila entre las alturas, completamente separadas de la feroz batalla por el alimento que se libra bajo sus cascos. Aunque se desplazan con la elegancia tranquila de nobles, jamás bajan la guardia. Desde más de 5 metros de altura, los ojos atentos de la jirafa funcionan como una torre de vigilancia viviente. Ven lo que otros no pueden ver, detectando la silueta acechante de leones o leopardos a kilómetros de distancia. Su serenidad se sostiene sobre una visión incomparable. Pero no te dejes engañar por su apariencia apacible. Bajo la piel moteada se esconden potentes masas de músculo. Cuando están acorraladas, la mansedumbre cede el paso a un instinto de supervivencia feroz. Una sola patada de una jirafa lleva el peso de 1 tonelada, suficiente para destrozar el cráneo de cualquier depredador imprudente que se acerque demasiado. Son fortalezas vivientes, hermosas de contemplar. La jirafa permanece allí, erguida entre el cielo y la tierra, como una prueba viviente del equilibrio prodigioso de la naturaleza. Combina fragilidad con fuerza, inocencia con vigilancia, ligereza con autoridad. Al verla caminar hacia el atardecer, sentimos que contemplamos el alma de África, una belleza salvaje, orgullosa y eterna en el tiempo. Cuando el sol está en lo más alto, abrazando todo con un calor insoportable, una silueta marrón rojiza sigue firme sobre un montículo de termitas, el antílope topi. Con ojos afilados y una postura lista para estallar en movimiento, se convierte en una torre de vigilancia viviente de la sabana. En un espacio completamente abierto, sin escondites, la vigilancia no es solo un instinto, es una misión de vida o muerte para proteger a toda la comunidad de unas garras invisibles. No te dejes engañar por su quietud. Dentro de ese cuerpo hay un resorte comprimido, listo para liberarse con velocidad de cohete en cualquier momento. El topi combina la resistencia de un maratonista con la explosividad de un velocista. Cuando suena la alarma del peligro, corta el viento y convierte la pradera en una pista de carrera a vida o muerte, donde el que se queda atrás jamás tendrá una segunda oportunidad. La sabana de Uganda no está hecha para los débiles. Entre llanuras desnudas y agua escasa, el topi ha aprendido a convertir la adversidad en hogar. Es un nómada tenaz que se desplaza sin descanso en busca de los últimos parches de hierba tierna. Su capacidad para soportar la dureza y aprovechar los terrenos más ingratos le permite mantenerse firme allí donde muchas otras especies se rinden. Pero su arma más poderosa no es la velocidad, sino el vínculo familiar. Forman una fortaleza viviente.
Las crías frágiles quedan protegidas en el centro, mientras los adultos guerreros custodian la periferia. Es una táctica militar escrita con amor materno. Cada individuo es un eslabón, y la unión se convierte en el escudo de acero que les permite resistir la brutalidad del mundo salvaje. Fundida en ese flujo interminable, aparece una obra maestra del arte visual: la cebra. Con su pelaje de franjas blancas y negras, única en cada individuo, parece una ilusión en movimiento entre la inmensidad salvaje. No hay dos iguales. Cada patrón es una huella digital irrepetible. Pero cuando se colocan unas junto a otras, crean un cuadro hipnótico, un símbolo inconfundible del alma de África. Esas franjas en blanco y negro no están hechas para lucir bonitas. Son un código biológico, una ilusión óptica diseñada para engañar a la muerte. Bajo el sol abrasador, el fuerte contraste confunde la vista de los depredadores. El león, que depende de fijar un objetivo individual, se pierde de pronto en un laberinto de líneas entrecruzadas, sin distinguir dónde empieza la cabeza, dónde acaba la cola, dónde está la vida y dónde solo hay vacío. Cuando la manada de cebras se pone en marcha, las fronteras entre individuos se desdibujan. El depredador ya no ve una presa, ve una masa gigantesca en movimiento, una criatura de 1000 patas imposible de atacar. Su seguridad reside en ese caos ordenado. El individuo se diluye en el grupo, y es precisamente esa pérdida de identidad la que se convierte en la clave para que cada uno conserve la vida. Sus vidas son un viaje nómada sin descanso. Avanzan bajo el sol abrasador, compartiendo cada sorbo de agua turbia, apoyándose unas en otras para superar la estación seca implacable. Se acicalan mutuamente. Se vigilan mientras las demás duermen, tejiendo una red social indestructible. En este mundo, la soledad equivale a la muerte, y la unión es el único billete para alcanzar el mañana. Pero no todas las congregaciones son pacíficas. Aleja la mirada del polvo de las llanuras y observa el río, donde el agua brillante esconde tensiones subterráneas. Aquí, la línea entre la paz y la guerra es tan frágil como una telaraña. El Nilo no es solo una fuente de vida, es una arena estrecha donde gigantes compiten por cada metro cuadrado de territorio. Bajo las aguas frescas del Nilo Blanco se esconden unos gigantes, los hipopótamos. Pasan el día sumergidos para huir del calor abrasador, dejando asomar solo los ojos y las fosas nasales como periscopios vivientes. Con una piel extremadamente sensible que debe mantenerse húmeda, el río no es solo su hogar, sino la armadura que los protege del sol implacable del Ecuador. Parecen rocas perezosas flotando a la deriva, pero es una ilusión mortal. Tras su apariencia torpe y lenta se esconde uno de los animales más peligrosos del continente. Los hipopótamos son extremadamente agresivos y ferozmente territoriales. Su bostezo no es señal de sueño, sino una exhibición de armamento. Colmillos afilados como cuchillas, listos para atravesar lo que sea. Forman grupos densos, apiñados en charcas estrechas. Pero esto no es una familia pacífica. Es una comunidad que vive al filo de la navaja. Los constantes roces entre estos gigantes crean una tensión permanente. Para sobrevivir en esta multitud caótica, cada hipopótamo debe aprender a imponer su lugar, o aceptar ser expulsado hacia el borde de la existencia. Cuando cae la noche y se apaga el último rayo del día, el Nilo sufre una metamorfosis inquietante. Los hipopótamos abandonan su fachada somnolienta y revelan su verdadera naturaleza. Salen del santuario acuático, avanzando pesadamente como tanques vivientes,
iniciando su marcha para conquistar la oscuridad. Esta noche, la sabana no pertenece a los depredadores, pertenece a estos gigantes voraces. Cada noche, un hipopótamo puede devorar hasta 40 kilos de hierba, dejando las riberas tan lisas como un campo de golf recién cortado. Pero no confunda su dieta herbívora con mansedumbre. Este es el animal que mata más que cualquier otro gran mamífero en África. Son bombas de tiempo con un detonador muy corto, listas para aplastar a cualquiera que se interponga, sea cocodrilo, león o humano. En tierra firme pierden la ventaja del agua, pero lo compensan con una ferocidad absoluta. Los senderos que conectan el río con las praderas son rutas sagradas. Cualquier criatura lo bastante insensata como para bloquearles el camino firma su propia sentencia de muerte. En su mundo no existe negociación, solo la ley de la fuerza bruta y de unos colmillos aterradores. Pese a su temperamento explosivo y su disposición constante al conflicto, los hipopótamos se ven obligados a mantener un frágil pacto de paz. Saben que la soledad es peligrosa. Las manadas deben permanecer unidas para asegurar las mejores zonas de pasto y proteger el agua, cada vez más escasa. Es una cooperación forzada, donde tiranos temperamentales se ven obligados a convivir para sobrevivir a la estación seca. Mientras la oscuridad pertenece al terror llamado hipopótamo, la luz del amanecer enaltece a los héroes silenciosos, los elefantes africanos. Cuando aparecen, todo parece contener el aliento ante su majestuosa presencia. No son solo los animales terrestres más grandes, son arquitectos colosales con el poder de remodelar el rostro de todo un continente. Cada paso de un elefante es un pequeño terremoto que hace vibrar la tierra y envía señales de infrasonido a kilómetros de distancia. Un elefante adulto es una montaña en movimiento, capaz de consumir hasta 200 kilos de vegetación al día. No solo habitan el paisaje, lo moldean. Ese apetito descomunal es el cincel que esculpe la sabana que hoy contemplamos. Se adentran en la selva como bulldozers vivientes, derribando árboles y quebrando ramas secas. Parece destrucción, pero es una devastación creativa. Al tumbar los grandes árboles, los elefantes abren claros en el bosque y permiten que la luz del sol alcance el suelo, despertando las semillas de hierba que dormían bajo la sombra y creando alimento para miles de criaturas más pequeñas. Los elefantes llevan el bosque entero en su estómago, con la capacidad de recorrer decenas de kilómetros al día. Se convierten en los sembradores más grandes del planeta. Las semillas que atraviesan su sistema digestivo quedan envueltas en una capa de estiércol rico en nutrientes y germinan lejos del árbol madre, regenerando la vegetación y asegurando la continuidad de los bosques del mañana. Sin elefantes, la sabana se marchitaría lentamente en su propia vejez. Pero la naturaleza siempre pone a prueba a sus hijos. Cuando llega la estación seca y convierte los ríos en polvo y los pastizales en cenizas, la vida se asoma al abismo. El agua, ese oro líquido tan preciado, desaparece. Es entonces cuando la fuerza bruta debe ceder el protagonismo a la sabiduría ancestral, y el liderazgo de los elefantes se vuelve más crucial que nunca. Guiada por la matriarca, un tesoro viviente de memoria y experiencia, la manada regresa a los cauces de ríos secos. No se rinden. Saben que bajo esa arena ardiente, la vida aún se esconde. El instinto y los recuerdos heredados les indican con precisión dónde detenerse, dónde los manantiales subterráneos siguen fluyendo en silencio bajo la tierra.
Utilizando sus colmillos robustos como palas y sus trompas hábiles, los elefantes comienzan a cavar. Con paciencia, remueven capa tras capa de arena, hasta que el agua fresca empieza a filtrarse desde el vientre de la tierra. Es un milagro en medio del desierto. Estos pozos improvisados no solo sacian la sed de la manada, sino que se convierten en tabla de salvación para todo un ecosistema agonizante. Cuando la manada se marcha, esas cavidades llenas de agua se transforman en oasis para leones, antílopes, aves e insectos. Un acto de supervivencia de los elefantes se convierte sin quererlo en un gesto de salvación para innumerables especies. Es la grandeza de la naturaleza. La existencia de un solo gigante sostiene el destino de un pequeño mundo que gira a su alrededor. Pero la grandeza de los elefantes no reside solo en su fuerza física, sino en su corazón. Su sociedad es una red compleja tejida con lazos de sangre y recuerdos compartidos. Bajo la guía de la matriarca, la guardiana sabia del fuego familiar, toda la manada funciona como un solo organismo. Allí, el respeto por los ancianos y la protección de los jóvenes son leyes no escritas. Prueba de que el afecto familiar no es un privilegio exclusivo de los humanos. Los elefantes ancianos no son solo líderes, son bibliotecas vivientes. El conocimiento sobre fuentes de agua ocultas, rutas de migración seguras y estrategias para enfrentar a los enemigos se transmite de generación en generación a través de roces de trompa llenos de confianza. Es una educación sin libros, donde la experiencia vital queda grabada en la memoria colectiva, asegurando que las crías de hoy hereden la sabiduría de ancestros que vivieron hace siglos. Cuando la sombra de la amenaza se cierne sobre la manada, el amor se convierte de inmediato en escudo de acero. Observa cómo reaccionan ante un enemigo. En cuestión de segundos, forman un círculo defensivo. Las crías frágiles son empujadas hacia el centro y protegidas por los muros vivientes que forman madres, tías y hermanas. Para los elefantes, la seguridad de la generación siguiente vale más que su propia vida. Ante esa muralla infranqueable construida con valentía y unión, incluso los reyes más arrogantes de la sabana se ven obligados a retroceder. El león puede gobernar con garras y colmillos, pero el elefante vence con cohesión. El instante en que el depredador se retira es el momento en que la naturaleza proclama una verdad irrefutable. El poder de destruir jamás podrá superar al poder de proteger y amar. Cuando el sol comienza a descender, tiñendo de rojo las copas de las acacias y proyectando largas sombras sobre la tierra, nuestro viaje por Uganda también llega a su fin. La luz cede espacio a la oscuridad. El bullicio se transforma en silencio, pero el pulso de la vida jamás se detiene. Hemos cruzado valles, atravesado ríos y tocado el alma de uno de los últimos ecosistemas salvajes del planeta. Hemos presenciado la majestuosidad de los gigantes que surcan el Nilo, sentido el aliento helado de los cocodrilos, la explosión del leopardo y la danza eterna de supervivencia de miles de diminutas criaturas. Cada imagen y cada sonido son piezas perfectas en el gran mosaico de la creación. Ningún papel es innecesario. Desde el depredador implacable hasta la presa más frágil, todos cumplen su función en la obra del equilibrio. La naturaleza de Uganda nos recuerda que la vida es tan frágil como el rocío y tan poderosa como las montañas. Aquí, la existencia es un vals eterno entre fuerza, sabiduría y adaptación. Es una sinfonía sin palabras, donde las notas de la vida y la muerte se entrelazan para crear la melodía más conmovedora del planeta azul. Aunque nuestro viaje termine aquí, la historia de lo salvaje continuará incluso cuando la pantalla se apague. Sigue respirando en cada hoja que vibra con el viento,
en cada onda que rompe sobre el lago y en los ojos claros de las criaturas que llaman a este lugar su hogar. La naturaleza no nos necesita para existir, pero nuestras almas sí necesitan conectarse con ella para reencontrarse. Este milagro no está hecho solo para contemplarse, sino para comprenderlo y valorarlo. Permite que las historias de esta tierra lejana siembren en ti una semilla de amor por la naturaleza. Porque cuando nos emocionamos ante la belleza de la vida salvaje, aprendemos también a proteger este tesoro para las generaciones futuras. Uganda sigue ahí, radiante y orgullosa, esperando a las almas que vibran con ella. La historia de la naturaleza nunca termina realmente con los créditos finales. Continúa en este mismo instante, en cada aliento del bosque antiguo, en el oleaje que golpea las rocas y en los rugidos que atraviesan la noche. Lo que acabamos de presenciar es solo un instante fugaz en el flujo eterno del tiempo. Un destello brillante de la vida que la tierra nos regala generosamente. Estamos aquí no solo como espectadores, sino como testigos. Nuestra misión es observar para comprender, aprender para valorar y compartir para preservar. Solo cuando la humanidad se inclina ante la grandeza de la creación, estos tesoros podrán ser transmitidos a las generaciones venideras. La conservación no empieza con grandes proyectos, sino con una emoción sincera que nace en el corazón. Si el latido salvaje de Uganda ha tocado tu alma, si te has emocionado con la cacería del leopardo o con la sagrada maternidad de los elefantes, entonces ya eres parte de nuestra tribu. Esas emociones demuestran que el vínculo entre la humanidad y la naturaleza nunca se ha roto, solo estaba esperando ser despertado. No permitas que la aventura termine aquí. Acompáñanos a escribir nuevos capítulos, a explorar tierras inexploradas y a escuchar secretos jamás revelados. Deja un me gusta y suscríbete ahora. No es solo un clic, es tu pasaporte para entrar en el mundo de las maravillas. Cada apoyo que nos brindas es un impulso para llegar más lejos, volar más alto y bucear más profundo. Cada vez que compartes, se abre una nueva puerta que nos acerca a las historias extraordinarias del planeta azul. Prometemos llevarte el mundo entero hasta tu pantalla, vibrante, auténtico y lleno de emoción, como si estuvieras allí mismo.